3 meses hemos hablado sobre el impacto neurológico, y mientras veo todas mis notas y estaba leyendo mis notas en parte para hacer un pedacito de un breviario y tratar de sintetizar algunos de los muchísimos beneficios que tiene orar y meditar en la Escritura, vamos a aprender hoy. Tengo escritas 4 conclusiones que son el resultado de todos estos meses que he estado leyendo, estudiando, orando y meditando sobre lo valioso y lo bello de estos principios y de estas prácticas espirituales. Yo no sé en ustedes, pero en mí ha provocado el disfrutar más la oración, ha provocado el disfrutar más la lectura de la Biblia, ha disfrutado también el meditar, y yo creo que para muchos de ustedes este ejercicio de meditar que separamos a detalle del ejercicio de orar, y que también separamos de los conceptos naturales y terrenales de meditación, de cómo el hombre conceptualiza la meditación y la diferencia entre meditar en Dios, en la palabra de Dios, en la Biblia y la oración. Todos estos elementos se han convertido en una herramienta nueva para todos nosotros. Y este es uno de los grandes regalos de esta serie. Es como si hubiéramos aprovechado para revelar un armamento o un arma más útil para nuestras vidas. Ya sabíamos un poco más de orar, pero hemos afinado y afilado esa arma. Pero ahora hemos sacado provecho del concepto de meditar, que nos dejó como regalo esta arma poderosa. Yo no sé cuántos de ustedes han comenzado a practicar este tema de meditar la palabra o meditar en Dios. A mí me encanta, es una de las cosas que más me llenan. Y bueno, no quiero tardarme mucho más porque si no el tiempo simplemente no nos va a alcanzar. Estaba pensando que voy rumbo a entre los 20 y los 22 años de dar clases de líderes, obviamente con las excepciones de los lunes que me fugo y que no estoy, y algunos otros que por alguna razón no se pudo, pero en general podría decir que llevo cerca de unos 22 años dando clase todos los lunes por la noche. Y puedo decir que es uno de los viajes más hermosos de mi vida. También puedo decir algo que decía a nivel del staff, les voy a contar unos chismes, a nivel del staff cuando estábamos pastoreando la iglesia, que la delicia de dar una clase de lunes en la noche es muy distinta que la de una predicación de domingo, porque son 2 atmósferas distintas. En los lunes, cuando se llegaban todo el liderazgo y llegaban algunos pastores y algunos líderes con ellos, la dinámica, el entendimiento, la cultura, el ADN estaba muy marcado. Entonces, para mí, dar una clase en lunes era de verdad un regalo, era un regalo. Encontrabas personas que realmente estaban echándose un clavado y se sumergían contigo en esas profundidades, y yo les agradezco mucho que ya tengamos tantos años. Hay algunos de ustedes que llevan esos 22 años escuchándome, y llevamos juntos 22 años aprendiendo de Dios cada vez más. Y eso es una bendición. Pero bueno, hablemos de cómo Dios cambia tu cerebro. Comencemos primero con hacer un recordatorio de este pasaje de la Escritura que nos sirvió de base, que es 1 Corintios 2:16. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando el apóstol Pablo estaba enseñando este principio a la iglesia de Corinto, estaba enseñándoles la gran diferencia de pensar que se lograba en una persona que tenía una relación íntima, profunda, cotidiana, continua con Dios. Ya Pablo distinguía, y Pablo les llamó la atención de cómo era tan diferente la manera de pensar. Y por eso, en el caso de Corintios, los regañaba de algunos de los errores, algunos garrafales que habían cometido, pero les trajo al recuerdo, les hizo recordar cómo su relación con Dios había cambiado su manera de pensar. Esta es una de las primeras cosas
que me gustaría después, quizá en los comentarios, poder leer más noche y el día de mañana, poder leer conforme ustedes vayan escribiendo. ¿Cómo Dios cambió tu manera de pensar? Hay personas con las que yo traté, recuerdo estar sentado al final de una reunión de domingo después de haber predicado, y recuerdo, por ejemplo, un testimonio de un joven que se quedó a esperarme, y ya prácticamente casi todos estaban yendo. Estábamos en el auditorio donde empezó toda la historia en la iglesia que pastorean mis padres, en la iglesia matriz, hace muchos, muchos años, y ese joven se quedó ahí. Recuerdo que se esperó hasta el final para poder platicar conmigo, y recuerdo que la primera cosa que le pregunté o una de las primeras cosas fue: ¿a qué te dedicas? Y recuerdo bien que me dijo, me dedicaba al tráfico de armas. Y yo me asusté enseguida, volteando a ver dónde estaban los ancianos de la iglesia en ese momento, pero ya se había ido casi todos. Seguramente el pastor Josh recuerda esta historia porque creo que él estaba ahí. Y entonces él empezó a platicar cómo al ir a la iglesia y escuchar, todavía no le había entregado su vida a Cristo, pero al estar escuchando, su manera de pensar cambió por completo. Y cuando su preocupación era que sus hijos no crecieran en una vida como la que él había vivido. Es impresionante cómo pasa eso una y otra vez. Cómo Dios ha cambiado tu manera de pensar. ¿En qué momentos y en qué cosas, y en qué características tu forma de pensar ha cambiado radicalmente desde que tuviste un encuentro con Dios? Esa es la muestra más claro, esa es la prueba más clara de que Dios puede cambiar. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y aprendimos un montón de cosas en esta serie sobre los beneficios de orar y de meditar. Comenzamos primero platicando sobre aquel estudio que se hizo en personas dedicadas a la construcción, con este ejercicio de meditar, de orar o de meditar 12 minutos al día durante 8 semanas, y el resultado, el impacto de eso en esas personas. Y entonces, recordemos algunos de ellos. Tenemos cerca de 40, estaba leyendo cerca de 40 o 50 cosas, y solamente me quedé como la tercera parte de todos los estudios que hay sobre el tema del poder y lo que despierta la meditación y la oración en Dios. Uno de ellos era que las personas que oran 12 minutos al día, recuerden que es algo general. Después, más adelante, empezamos a hablar sobre orar más tiempo y más intensamente, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero la gente que tiene la disciplina de orar y meditar en la Escritura por lo menos 12 minutos al día, cree y piensa mejor. Fue uno de los beneficios. Que cree mejor, no que cree más, pero cree mejor y piensa mejor. También descubrimos juntos que el sentido de seguridad y de compasión y de amor se veía potencializado en las personas que oraban más tiempo. También aprendimos que las personas que meditan en la Escritura tienden a vivir una revelación personal de un Dios bueno. ¿Recuerdan eso? Que toda la gente que ora, yo nunca he visto a nadie orando continuamente y que concluya que Dios es malo. Nunca he visto a una persona con una vida de oración que concluya que Dios fue injusto. Nunca he visto a nadie que concluya con una vida de oración y que medite en la palabra de Dios, que concluya que Dios está lejos, o que Dios no le oye, o que Dios no responde, o que Dios es insensible, o que Dios no sea bueno. Nunca he conocido a nadie en toda mi vida, y he crecido en el mundo cristiano desde que nací. Y no he oído a una sola persona que, manteniendo una vida de oración, haya concluido, sin importar las dificultades o lo duro o adverso de las circunstancias que haya tenido que atravesar. Nunca he escuchado a nadie regularmente, la gente que dice
que Jesús es injusto, que Dios no es bueno, que Dios está lejos, que Dios no lo oye, que Dios no le ve, que Dios no lo toma en cuenta, que Dios no le interesa, es gente que no ora o que no sabe orar posiblemente. Y por eso tienen estas conclusiones equivocadas. Luego vimos, solo voy a recordarles 10 como de las 40 que tenemos anotadas, que la gente que ora por naturaleza se hacía más empática. ¿Recuerdan ustedes que hablamos de empatía como la participación efectiva en una realidad ajena? La participación efectiva en una realidad ajena. Y qué valioso es, porque es importante una naturaleza humana empática. Y ese es uno de los daños más grandes que hay en la sociedad. Y es una de las cosas que más ha degradado a nosotros como sociedad, la falta de empatía. Luego también aprendimos que orar y meditar subyugan o someten emociones y sentimientos destructivos. Yo no sé si ustedes recuerdan esto, pero la gente que ora y la gente que medita en la palabra de Dios siempre tiene un concepto correcto de sí mismo. Y las personas que no oran y no meditan siempre tienen un concepto equivocado de sí mismos. Así como alguna vez también les enseñé este principio que es duro cuando hablábamos de relaciones interpersonales. Cuando para una persona Dios no es su mejor amigo, esa persona ya tiene problemas de relaciones interpersonales. Todas las relaciones interpersonales saludables y sanas emanan de haber alcanzado, conocido a Dios como su mejor amigo. Pero en fin, ese es un tema para otra ocasión. ¿Ok? Esta otra me gustó muchísimo, porque esta otra habla de la armonía perfecta en lo neurológico y lo espiritual. Se descubrió, no sé cuántas veces me escucharon decir durante 3 meses, se descubrió esto, se descubrió aquello, se descubrió eso. Pero es simplemente como si fueras escarbando y profundizándote y vas aprendiendo más y más y más y solo te das cuenta que la palabra de Dios es inagotable. Recuerden que orar nos hace más espirituales, pero también nos hace más humanos. Solo la oración y la meditación te hacen más espiritual, pero al mismo tiempo te hace más humano también. Y eso es maravilloso, porque Dios se hizo carne y haciéndose carne fue verdadero Dios y verdadero hombre. Más espiritual, no hay nadie más espiritual que Jesús y nadie fue más humano que Él. De tal manera que orar y meditar la palabra no debe sustraer el dejar de ser un ser humano, no sustituye, no opaca, sino que genera un equilibrio entre ser más espiritual, pero no dejas de ser más humano. Y esta es una de las grandes cosas que a veces desde el punto de vista religioso se arruinaron. Yo recuerdo a alguien escuchar en un testimonio, un hombre que Dios usa mucho en México, escuchar el testimonio, es decir estas palabras. Cuando él se convirtió era un empresario y lamentablemente a la iglesia a la que llegó le enseñaron que si era un hombre rico era un hombre pecador y que si era un hombre rico que tenía muchas cosas o muchos negocios, eso era pecado. Y entonces el hombre empezó a vender sus negocios porque quería agradar a Dios. Con los años se dio cuenta que había sido un error de cómo se lo habían enseñado. Así que puede ser un gran empresario, puede ser un gran ejecutivo de empresa, puede ser un gran maestro en una universidad, puede ser un gran abogado, un gran doctor, un gran ingeniero y simultáneamente ser una persona muy espiritual. Entonces, orar y meditar la palabra te hace más espiritual, pero también te hace más humano. Y los últimos 3, para empezar ahora sí con las conclusiones de esta lección y dedicarle los últimos minutos, el resto de la noche a las conclusiones de cómo Dios cambia el cerebro. También aprendimos que la persona que ora
y medita la escritura, mejora sustancialmente su enfoque, por ende sus logros, porque quien logra enfocarse más, dispersa menos su fuerza, y dispersando menos su fuerza, tiende a tener logros significativos y continuos. Por eso dijimos que las personas que oran más, logran más. Que las personas que meditan más, logran más o alcanzan más. Pero también mejoraba el sentido de la orientación, el sentido de la concentración. ¿Recuerdan ustedes que hablamos de aquella selección, de aquel pensamiento selectivo, que cuando una persona oraba, sus sentidos se agudizaban para seleccionar de todo lo que en su entorno estaba girando, seleccionar lo que realmente era necesario para su vida? Por eso eran personas mucho más concentradas, mucho más enfocadas y también mucho más orientadas. La gente que ora más se confunde menos. Yo siempre he puesto este ejemplo. Si tú conoces a una persona la primera vez y para conocerla por primera vez le pides referencias y esa persona te dice, voy a traer una playera de color azul y voy a traer posiblemente un sombrero de color azul, entonces tú utilizas esas señales para distinguirlo y con eso reconocerlo. Pero una vez que lo has conocido, si lo vas a volver a ver por segunda vez, ya no le preguntas cómo va a ir vestido, porque ya le estás conociendo. Entonces ya no regresas al tema de cómo va a ir vestido la próxima vez para reconocerlo cuando nos veamos. Yo siempre he dicho que las personas que se confunden más son las personas que están orando menos. A veces la confusión no es simplemente la abundancia de información arrojada a nuestros ojos y a nuestros oídos. A veces tu confusión puede ser el fruto de que la oración ha ido escaseando y la información que el mundo te avienta ha ido aumentando. A lo mejor es tiempo de cerrar, como dijo Jesús, cierra la puerta, o sea, cierra la puerta al mundo exterior por un momento y ponte a orar, porque entonces vas a tener menos confusión, vas a estar más orientado, vas a salir sabiendo lo que tienes que hacer. Yo recuerdo esto de un ejemplo de mis padres. En una ocasión que se fueron a orar, creo que lo conté aquí, que se fueron a orar 2 o 3 días a una zona de retiro y regresaron diciendo, recuerdo a mi papá diciendo, ya sabemos lo que tenemos que hacer o lo que vamos a hacer. Básicamente, no dijeron, ya sabemos cuál es la solución, ni dijeron, no va a doler, ni dijeron, va a ser fácil. Solo dijeron, ya sabemos lo que tenemos que hacer. La oración no hace menos difícil el camino, solo hace que sepas lo que tienes que hacer. Y eso ya es una gran ventaja y ganancia. Orar siempre te va a dar la ventaja. La gente que ora más se confunde menos, está más orientada. Luego también aprendimos que entramos un poco al tema exclusivo de meditar, ¿lo recuerdan? Y en una de las tantas lecciones aprendimos que orar y meditar entrena a la mente para mantenerse en calma en tiempos de adversidad. Orar y meditar entrena a la mente para mantenerse en calma en tiempos de adversidad. Y por último, aunque dejé muchas fuera, pero solo para tener algunas más, las personas que meditan en Dios tienen un sentido de identidad mucho más claro, un sentido de propósito mucho más claro, un sentido de gratitud mucho más claro. Así que se potencializan elementos vitales de la existencia, de la razón de ser de los seres humanos, como la identidad, cuando una persona medita y ora por lo menos 12 minutos diarios. No suena tanto tiempo. No suena tanto tiempo. Y así seguimos clase tras clase aprendiendo. ¿Qué concluimos? Bueno, comencemos con las conclusiones. Una de las conclusiones es que somos intencionalmente creados. Fuimos intencionalmente creados. Y comenzamos un viaje para descubrir
¿Cuándo? ¿Cómo? Los cuándos de la vida. Los cómo. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién? Todas estas preguntas que son inherentes a la existencia de los seres humanos, exclusivamente de los seres humanos, sobre cualquier otro ser vivo, son respondidas mucho más claramente con la oración y la meditación en la palabra de Dios. Así que la primera gran conclusión es que la oración y la meditación son la ruta ideal para el descubrimiento de cuándo, o sea, de los tiempos de Dios, de cómo, de la voluntad de Dios, de dónde, de la geografía de Dios, del qué, de sus planes, del por qué, de sus propósitos, del para qué, de sus intenciones, conocer su corazón. Orar resuelve muchas de estas preguntas y meditar resuelve estas preguntas, y por eso decíamos que se fortalece profundamente el sentido de identidad de una persona que ora. A mayor la oración, mayor el significado en la vida, entonces. Porque mientras una persona se tarda 40 o 50 años, piensen en esto, 40 o 50 años, yo no sé cuántos de ustedes conocieron a Cristo después de los 20 o a los 30 o a los 40 o a los 50, pero cuando una persona conoce a Cristo a cierta edad, una de las búsquedas más grandes es de que la vida tenga significado. Y esta es una de las grandes conclusiones del poder de orar y meditar la Escritura, que a mayor la oración, mayor el significado de la vida. Tu sentido de significancia, tu sentido de que valió la pena vivir y valió la pena lo que tú estabas haciendo, toma un sentido completamente diferente. Por el otro lado, también como conclusión, llegamos a la conclusión de que a mayor la meditación, mayor el entendimiento. A mayor la meditación, mayor el entendimiento. Significa que las personas que oran más y meditan más la palabra de Dios por lo menos 12 minutos diarios, crecen en un sentido de una vida con significado. Prácticamente sienten que su vida vale la pena y que sin importar la edad, y esta es una parte fundamental, cuando oras y meditas en Dios, ya no tiene que ver con cuántos años de vida logres tener, porque encuentras significado en tu vida. Y cuando tu vida encuentra significado y sentido, entonces puedes decir, mi vida ha valido la pena. Y si a los 30 tienes que partir con el Señor y tu vida ha valido la pena, significa que hay propósitos cumplidos. Si eso sucede a los 50, o sucede a los 20, o sucede a los 60, o sucede a los 70, ya el número de años ya no es el relevante. Cuando no tienes una vida con significado, entonces dices, me falta mucho. Pero cuando tu vida ya tiene significado, entonces el resto son horas extras que Dios te regala. Esta fue la primera conclusión. La primera conclusión está en que una vida de oración y de meditación encuentra siempre una vida de mayor entendimiento del reino, de la vida misma y de mayor significado. Tu vida vale la pena y te das cuenta de ello. Son 4 las conclusiones que he escrito. La segunda conclusión es este gran dilema entre la filosofía y la teología. No se trata de hacernos filósofos o de hacernos teólogos. ¿Qué significa entonces? Porque este tema de la filosofía o la teología son asuntos que pueden pueden ser una espada de doble filo. Así que déjenme separarlos y explicarlos. Porque yo recuerdo mucho cuando comenzaba a estudiar la Escritura que yo quería entrar a un instituto bíblico, porque lo que yo quería era, yo veía a los grandes teólogos, pero también me tocó ver a la gente que se decían grandes teólogos, y hoy tengo mis propias
mis propios conceptos al respecto. Porque lo que yo realmente pensaba era, yo quiero ser como ese teólogo. Y los grandes teólogos, pero eso me hacía sentir que Dios estaba como muy lejos de mí. Así que déjenme explicarles esto. Desde que nacemos, somos orillados a aprender lo más posible sobre el mundo en el que vivimos. Desde que nacemos, somos empujados de manera natural en todas las esferas de la vida, somos empujados a aprender lo más posible sobre el mundo que vivimos. Y Dios nos dio para eso la inteligencia, nos dio el cerebro, para que pudiéramos descubrir cómo conducirnos, cómo actuar, cómo movernos, cómo resolver nuestros conflictos, aunque podemos caminar sin haberlos resuelto todavía. Entonces, fuimos empujados a aprender lo más posible sobre el mundo que nos rodea. Y la filosofía está basada en las conclusiones de todo lo que hemos aprendido del mundo que nos rodea. Pero esta parte, esta va más ligada a nuestro cerebro, a la lógica, al razonamiento, a la manera de tratar de entender todo el mundo que nos rodea desde el punto de vista lógico exclusivamente. Y bueno, muchas personas pensaron y tuvieron ideas específicas sobre cómo el hombre debería comportarse, sobre cómo eran las cosas. Y se han hecho muchas filosofías al respecto de ello. Pero, ¿qué hay de nuestro espíritu? Porque esta es una parte, la parte del cerebro, de nuestra inteligencia, de nuestra lógica, de la cual voy a hablar un poquito más adelante en mi tercera conclusión, que para mí es la que más me gustó de todo lo que he estado estudiando. Pero, ¿qué es de nuestro espíritu? Nuestro espíritu nos fue dado para conocer al que creó ese mundo que nos asombra. Así que, por un lado, tienes el cerebro que te fue dado para aprender y conocer el mundo que te asombra tanto, el mundo que sigue siendo increíble y del que seguimos viendo tantas cosas que nos dejan pasmados. Pero nuestro espíritu nos fue dado para conocer al Dios que creó ese mundo que nos asombra. Un mundo asombroso debió ser creado por un Dios asombroso. Voy a decirlo de nuevo. Un mundo asombroso debió ser creado por un Dios asombroso. Así que, ¿cuál es la diferencia entre la filosofía y la teología? Bueno, cuando llegas a la conclusión de que Dios es más grande que la creación misma y comienzas no a hablar sobre el mundo y lo que ha creado, sino empiezas a buscar al que lo creó, ya no estás haciendo filosofía, estás haciendo teología. Así que en un sentido, para tratar, y perdónenme, voy a tratar de quitar el título solo para ciertas personas que concluyeron ciertos grados de estudio, excelente por ellos que lo han logrado y mientras más nos podemos preparar mejor, porque inclusive vamos a escuchar títulos como doctores en divinidades, por ejemplo. No sé exactamente lo que eso signifique, no lo podría explicar, solo sé esto: la filosofía emana de todo el resultado de las mentes de los seres humanos, tratando de explicar y tratando de darnos a entender el mundo en el que vivimos y cómo nos comportamos y cómo somos. Pero la teología es básicamente la búsqueda del que creó ese mundo, la búsqueda del que hizo esa creación. Así que, en un sentido, ahora se los voy a decir, cuando solamente estás oyendo personas que hablan sobre las cosas del mundo, puedes oír muchas filosofías. Pablo dijo, hay muchas filosofías humanas. Pero en realidad Dios quería que todos fuéramos teólogos más que filósofos, que fuéramos teólogos. La teología está basada en la búsqueda del que creó ese mundo asombroso. Cuando empiezas cuando has estado lo suficientemente asombrado de la creación y empiezas a buscar al creador, comienza un viaje donde la filosofía queda en un segundo plano y la teología cobra un plano y una mayor importancia que nunca antes. Porque entonces te dedicas prácticamente al concepto
o a la idea o a la búsqueda de Dios. Así que todos ustedes, sé que si nunca estuvieron en una universidad cristiana y no tienen un título de teología o no son doctores en divinidades, pero están buscando a través de la oración y la meditación de la palabra de Dios, están buscando a Dios, son más teólogos que muchos que han estudiado. Lo cual me lleva a mi conclusión número 3. Al cerebro no le gusta la ambigüedad. Y quiero hablar de la palabra ambigüedad porque nos ayuda para ilustrar muchísimas cosas de Dios, del reino de los cielos. Al cerebro no le gusta la ambigüedad. El cerebro no fue hecho para vivir con ambigüedad. No fue hecho para vivir con ambigüedad. Entonces, el cerebro está diseñado para cuestionar. El cerebro tiene algo enfrente y empieza a hacerse preguntas porque no lo comprende. Y lo que no comprende, para él lo deja como cierta, cuando se queda como ambiguo, como sin explicación. Si el cerebro es usado para tratar de responder a todas las preguntas, puede llevar en la ruta, desde el punto de vista tecnológico, científico, a los más grandes avances de la ciencia, los descubrimientos, los inventos, todo lo que estamos hoy en día viendo a un paso gigantesco, acelerado, porque la Biblia dice que la ciencia aumentaría. Más cerebros, haciendo más preguntas, están provocando más descubrimientos. ¿Ok? Por eso el cerebro no fue creado para la ambigüedad. No le gustan las cosas ambiguas al cerebro. Quiere obtener respuestas concretas, quiere obtener respuestas absolutas. Pero la ambigüedad es parte de la vida. O sea, las cosas sin explicación. Las cosas sin explicación son las cosas que quedan siendo ambiguas y que empujan a la mente, empujan a nuestro cerebro en una búsqueda cotidiana y continua todo el tiempo. Puede provocar un gran desarrollo científico, pero cuando el cerebro es usado para las cosas que no tienen explicación, entonces el cerebro se colapsa, se quema, se calienta, se sobrecalienta y puede producir ansiedad y puede producir elementos en el alma, porque prácticamente el alma vaga y divaga en la ambigüedad de las cosas. Y el alma, tus emociones y tus sentimientos están alimentando todo el tiempo, tanto de lo que tu cerebro puede obtener como respuesta a la información, pero hay otra fuente de información que no trabaja con, que trabaja con la ambigüedad y que la convierte en certeza, que es el espíritu. La idea de orar y de meditar la escritura es que para resolver la ambigüedad a nivel del cerebro, las cosas sin explicación, el cerebro tiene que pensar y seguir un método científico y entonces hacer ciertas pruebas, descubrir, ver cuántas cosas funcionaron, cuántas cosas no, quitas una, pones otras y sigues experimentando, de tal manera que tenemos vacunas, algunas están en un método experimental, algunas cosas no se pueden utilizar porque, como se ha dicho, no se han podido sacar conclusiones concretas o certeras. Por ejemplo, no se puede aplicar la vacuna todavía para niños o para bebés porque todavía no hay pruebas en bebés y entonces no se puede concluir algo con certeza. Eso todavía es ambiguo, podría ser, podría no. Y entonces la mente humana está enfocada en ese proceso. Pero cuando se trata de las cosas que no tienen explicación,
y que el cerebro no puede responder, el cerebro se queda nulo. Es donde la oración y la meditación de la palabra de Dios ejercen y tienen la capacidad de extraer desde el Espíritu de Dios, desde el cielo, desde la palabra de Dios, los elementos necesarios para convertir la ambigüedad en certeza. Ahora voy a explicarlo y a demostrarlo. El Espíritu lidia con las cosas que son ambiguas e inexplicables para el cerebro. El Espíritu puede lidiar con ellas. Cuando una persona trata exclusivamente en el plano natural de lidiar con las cosas con las que su cerebro no puede lidiar, el hombre termina sacando una cantidad de conclusiones completamente extravagantes, raras, estrambóticas, como decimos en México, pero también confusas. De tal forma que una persona dice una cosa y otro dice exactamente lo opuesto. Y tienes dos personas diciendo lo opuesto sobre el mismo tema. Por ejemplo, imagina la búsqueda de la paz. Una persona está buscando paz y usa su cerebro para encontrar paz. No puede. O hablemos del gozo. Y usas tu cerebro para encontrar el gozo. En la búsqueda del hombre ha creado conceptos como la palabra felicidad, de la que la Biblia solo menciona la palabra felicidad 2 veces en toda la Escritura, y esa es toda una conferencia. Pero si tú pones a tu cerebro a la búsqueda de la felicidad y le dices a una persona, sientas en un panel a 10 personas y les dices, ¿qué es para ti la felicidad? Uno te va a decir, para mí la felicidad es la salud. Para otro te va a decir, para mí la felicidad es la riqueza. Para otro te va a decir, la felicidad son relaciones interpersonales. Para otro te va a decir, la felicidad para mí es placer, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos en su lógica va a tener un concepto completamente diferente de este asunto de la felicidad. Porque el cerebro no es capaz de lidiar con esa parte. Entonces va a definirlo de muchas maneras. Y no significa que tengan una mala intención, solo que la mente no sirve para eso, no alcanza. Y es por eso que tenemos los frutos del Espíritu. Esto les va a gustar mucho. Entonces, Gálatas 5 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Significa, la palabra ley significa que algo tuvo que ser razonado y sobre algo en particular fueron creados principios o leyes que se tenían que obedecer de alguna manera en particular para que esa ley tuviera una estructura específica. Por ejemplo, si hablamos de la ley de tránsito, entonces la gente en un crucero, cuando los carros comenzaron a aumentar y en un crucero los carros comenzaron a producir choques y entonces la ley de tránsito, lo que estaba ahí, bueno, la lógica, los estudios dijeron, bueno, después de cierto número de carros que pasan por ciertos cruceros hay que poner un tope o hay que poner un semáforo. Esa es una ley. Eso puede perfectamente ser estructurado desde el punto de vista natural. Pero cuando hablamos desde el punto de vista de el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, estamos hablando de cosas sobre las que no puedes poner una estructura específica porque no emanan de la lógica. Entonces la gente define el amor de una manera, otros definen el gozo de otra manera, otros definen la paz de otra manera, otros definen la paciencia de otra manera y la fe no se diga. Hay una complejidad y porque la mente, el cerebro no está hecho para poder lidiar con eso, solo el espíritu. Entonces la oración y la meditación de la palabra de Dios puede lidiar con la ambigüedad de todas esas cosas. Pablo dijo, no entiendo el amor, pero lo estoy experimentando. Y del amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice la Escritura. Así que cuando hablamos de la Escritura, también hablamos, por ejemplo, cuando Pablo dijo, el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino gozo y paz en el Espíritu. En otras palabras, muchas de las cosas trascendentales de la vida que son ambiguas y que no puedes explicar, no puedes darle un concepto específico, lo que se necesita es el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios
lo convierte en certeza dentro de ti. No puedes explicar lo que es el amor, pero lo puedes sentir. No puedes explicar lo que es la paz, pero la puedes sentir. Puedes haber perdido un ser querido y mientras una persona sin Dios está desgarrándose y por esa pérdida, recuerden que la palabra pérdida en el griego significa es quedarse incompleto, como si la persona que se murió se hubiera llevado la mitad de tu destino, una parte de tu destino, y por eso muchas personas creen que cuando un ser querido, muy querido, fallece, ya nada en su futuro tiene sentido y por eso terminan cautivos o deprimidos o se suicidan o terminan cautivos de alguna adicción porque piensan que ya su destino está incompleto. Esas personas que pierden un ser querido, que no tienen a Dios, que no tienen una vida de oración y no tienen una vida de meditación, con lo que se enfrentan es con la incapacidad, su cerebro se enfrenta con la incapacidad de lidiar con una situación tan ambigua, y cuando digo ambigua me refiero a que es inexplicable, como la muerte misma, que es difícil de definir. Ya sé que la Escritura nos enseña a aprender de ella, pero no puedes experimentarla. Pero por el otro lado te asombras de cómo ves a una persona que ves morir a su ser querido y no significa que no lloran, lloran y lloran mucho y lloran la pérdida y extrañan, pero la forma en la que procesan esa pérdida es completamente distinta porque la oración y la meditación ha fortalecido su hombre interior, pueden lidiar con lo ambiguo que la mente no puede lidiar. Entonces, esta es una de las cosas que más me asombra y que más he disfrutado. Por eso la gente veía a las personas y decía, ¿por qué este cuate tiene paz cuando está en la misma aflicción que yo? ¿Por qué él tiene paz y yo no? ¿Por qué tienes un Pablo que todavía les está repartiendo de comer en un barco que les acaba de avisar que va a terminar hecho pedazos y que va a naufragar? ¿Por qué les dice estén tranquilos? ¿Por qué escuchas la expresión estad quietos y conoced que yo soy Dios? ¿Por qué tienes estas experiencias de un Daniel en el foso de los leones tranquilo? ¿Por qué tienes un David tranquilo, en paz, enfrente de Goliat? Es por esta diferencia en la ambigüedad de las cosas. El cerebro no puede lidiar con la búsqueda de paz, de amor, de gozo, de paciencia, de bondad, de fe, de mansedumbre y templanza. Tu cerebro no puede producirlo, tu cerebro no lo puede encontrar. Pero la meditación y la palabra de Dios lo que hacen es del espíritu extraer las cosas que son ambiguas en el mundo natural, inexplicables para ti. Y tú dices, perdí un ser querido. El otro día escuché esta expresión de alguien en una de las tantas pérdidas de gente valiosa que nos ha tocado. Escuché esta expresión y me di cuenta de que Dios estaba ahí. Me dijo, pastor, no sé si debo sentirme mal por esta paz que siento. ¿Está bien que sienta esta paz aunque he perdido a esta persona? Porque su parámetro natural debería estar desgarrado, debería estar hecho pedazos por esa pérdida. Pero esta paz que siento, y recuerdo que me miró y me dijo, está bien que tenga esta paz, ¿no está mal? ¿Es correcto que tenga esta paz? Y la paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la Escritura, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros cuerpos mortales hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué poderoso es cuando la oración y la meditación te ayudan a lidiar con lo inexplicable de tu vida cotidiana. Ahora, tienes entre tu mente y tu espíritu a tu alma. Y tu alma va a ser formada por la primera información que le llegue. Sígueme. Tu alma, tus emociones y sentimientos van a ser forjados, formados, pulidos por la primera información que les llegue. Y tiene dos fuentes de información. Una, esta, otra, esta, la del espíritu. La primera información que llegue es con la que el alma va a nutrirse, alimentarse y saber qué hacer ese día. Así que,
Cuando lo primero que tomas es un tema lógico, racional, mental, que además puedes alimentarlo de noticias, de noticieros o de cualquier otra cosa, antes de haber orado y meditado la Escritura, tu alma recibió como primera información elementos lógicos. Y si tú tratas de empezar a lidiar con lo ambiguo de tu vida, con cosas, con tu cerebro, es por eso que vas a despertar en ti estrés, ansiedad, confusión, depresiones, porque estás forzando tu cerebro para resolver cosas que tu cerebro no fue creado para resolver. Fue creado para no poderse quedar con lo ambiguo. Por eso el cerebro no puede confiar. Por eso el cerebro no es lo que usas para tener fe. Por eso la Biblia dice, con el corazón se cree. No puedes creer con la cabeza. Cuando tratas de lidiar con tu vida cotidiana, con la pérdida de un ser querido, con la pérdida de un trabajo, con una circunstancia adversa, con una tragedia personal, con una herida, con una situación difícil, cuando quieres lidiar con esto, lo que haces es, como no hay respuesta, tú mismo empiezas a producir en ti la ansiedad. Tu alma, tus emociones y sentimientos se están alimentando de eso. Empiezas a elevar tus niveles de preocupación, de ansiedad y vas a terminar atrapado en todas las rutas de salida o de fugas para lidiar con eso que tu cerebro no pudo resolver. Por eso Dios dijo, sino que de día y de noche meditarás en esta palabra, en este libro de la ley, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En otras palabras, cuando utilizas tu tiempo de oración y de leer la Biblia antes de empezar tu día, le dijiste a tu alma con qué va a enfrentar lo que va a enfrentar. Y lo inexplicable no lo puedes enfrentar con lógica. Necesitas pararte en la fe. ¿No? Eso dice la Escritura. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que mucha ansiedad, mucha de la depresión, mucho del estrés que puedes estar viviendo, tiene que ver con que tus emociones, tus sentimientos, tu alma, la alimentaste primero, tratando de resolverlo con esto, y lo único que estás haciendo es sobrecalentarte. Y tenías que haber estado aquí. Ahora entienden por qué un hombre como Moisés, que tiene 3 millones de personas, dicen algunos, otros más, otros menos, pero que tiene que dirigir a 3 millones de personas, su característica más poderosa es que es un hombre tranquilo, es un hombre manso y humilde. Y se puede ir 40 días a una montaña a orar. Y el sacerdote está diciendo, ¿qué hace allá? Y el pueblo está diciendo, ya se tardó. Significa que el pueblo está pensando con esto cómo resolverlo. Y con esto lo único que alcanzó el pueblo fue decirle a Aarón, haznos una religión y haznos un ídolo. Sí, todas las religiones nacieron aquí. Mientras Moisés está teniendo una relación. Entonces, si terminaste mal tu día, es posible que empezaste mal tu día. Y por eso es muy curioso, pero es muy real, que pasar tiempo para orar y meditar regularmente hace que la persona pueda enfrentar situaciones más difíciles con mayor facilidad. Lo cual me lleva a mi última conclusión, porque nos quedan solo 5 minutos. Los seres humanos somos mucho más complejos que cualquier otro ser vivo.
Y si la creación, analizada desde los ojos que quieran, la medicina, la biología, la física, es increíble y todavía no podemos tocar el fondo, el ser humano es muchísimo, miles de veces más complejo. Solo piensa en los pensamientos de una persona en comparación con la vida de una planta o de un animal o de una bestia. Los seres humanos somos mucho más complejos que cualquier otro ser vivo. Miren, 5 cosas. Tenemos mucho más relaciones interpersonales en nuestra vida. Nos relacionamos con miles de personas a lo largo de nuestra vida. Tenemos una cantidad infinita, a veces increíble, de conductas, acciones y reacciones de nuestro carácter y temperamento. Además, tenemos muchísimas más emociones y sentimientos que ningún ser vivo. Además, tenemos millones de pensamientos, miles por día, promedio 60,000 pensamientos al día. Y además tenemos la suma de todas las experiencias de nuestra vida, sin sumar nuestros trasfondos, o sea, nuestras historias, las historias de nuestros padres, dónde crecimos, si crecimos en un hogar con recursos, sin recursos, si tuvimos estudios, si no tuvimos estudios, o sea, podemos sumarle. El ser humano es mucho más complejo que cualquier otra cosa en la creación. Voy a decir esto y espero que no se ofendan. Pero nosotros nos alegramos. Nosotros nos alegramos cuando, si tenemos, por ejemplo, un perro, y yo no sé, los de ustedes que han tenido un perro, que le enseñas una o dos palabras, le enseñas a decir siéntate, y le dices sit, o otras palabras, y se sienta. O le enseñas a decir alerta, y se ponen alertas. Les enseñas 3 o 4 palabras, 3 o 4 palabras. Y tú crees que el perro, y tú presumas que el perro ya te entiende. Perdónenme. ¿Cuánto creen que conocemos a Dios? ¿Cuánto creen que hemos conocido a Dios? Todos los que tuvieron la oportunidad de convivir con Él, de tratar con Él y de tener intimidad con Dios a través de la figura y la persona de Jesucristo. El mismo apóstol Pablo dice, después de todos estos años, creo que no sé nada. Todo lo que sé lo he tirado como basura. En realidad, conocemos tan poco todavía y hay tanto por conocer de nuestro Dios. Ahora, la ventaja está en que Dios nos conoce. Nos conoce al 100% porque nos creó y nos diseñó. Así que nos dejó esto y nos dejó esto, espíritu, alma y cuerpo, para que pudiéramos caminar. Te dejó un cerebro que no le gusta la ambigüedad, para que nunca dejes de aprender, de conocer, de desarrollarte, de mejorar, de avanzar, de tener logros, de empujar, de impulsar. Pero te dio esto para que todo lo inexplicable se convirtiera en certeza. Yo no sé por qué murió tal persona, pero tengo paz. Yo no sé, conociendo mi pasado, pero siento el perdón de Dios. Yo no sé. Sé que es difícil lo que estoy viviendo, pero yo sigo gozoso. Sigo contento. Es una certeza que tengo, que emana de la fe de conocer a Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y la única manera de tomar de ese Espíritu Santo
para lidiar con todo lo ambiguo de tu vida, bueno o malo, es orar y meditar en Dios y en su palabra. Es la ruta más poderosa que vas a encontrar. Es la ruta más directa, es la ruta más corta, es la más clara, es la más efectiva, es la mejor que hay. Por eso, Dios instruyó que oráramos sin cesar, que nunca se apartara de nosotros la palabra de Dios y que meditáramos de día y de noche en ese libro y nuestro mundo cambiaría. Dios puede cambiar tu cerebro, pero también Dios puede cambiar tu corazón y Dios puede también cambiar tu vida. Y ahora es el momento de tomar la decisión de orar más, de leer más, de buscar más a Dios. Si el resultado de esta serie, de estas 12 clases sobre cómo Dios cambia tu cerebro, es que sabes más pero oras menos, solo perdiste el tiempo durante 3 meses. Si no entendiste mucho, pero oras más, entonces esta serie valió la pena. Y así que quiero orar por ustedes antes de despedirme y de cerrar. Padre, oro por cada persona que ha sido fiel durante 3 meses aprendiendo con nosotros esta clase, esta lección, y ha vivido, Señor, este aprendizaje y este viaje juntos. Pon en nosotros el querer como el hacer, porque esa es tu voluntad buena. Pon hambre de orar, hambre de meditar, hambre de leer, de escudriñar, de buscarte a ti. Haz de cada hijo tuyo un teólogo, un buscador, un cazador de tu corazón. Haz de cada cristiano un teólogo en potencia. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús.